2:02 de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en Contexto con Radio. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, esta sintonía de Venezuela News Radio, el Circuito Nacional 104.9 FM en Caracas. También estamos en Aragua a través de la 102.5, la FM, en Anzoátegui nos puede sintonizar a través de la 99.3, en Maturín, a través de la 88.1 FM, en Nueva Esparta, el dial es 106.5, en Carabobo a través de la 92.7. Mientras tanto, en Trujillo, en Portuguesa, Barinas y Apure, el mismo dial, 89.1 FM. Y en Táchira, en el sur del lago de Maracaibo, nos escuchamos a través de la 101.7 FM. Estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, en los controles Ricardo Miranda y David Navas, en la dirección de la transmisión en streaming, porque Venezuela News Radio no solo se escucha, sino que también se ve a través de las plataformas digitales, en streaming. También tenemos nuestras cuentas en las redes sociales, Venezuela News Radio en Facebook, en Telegram, VN Radio en Vivo, nos puedes ver y escuchar por ahí, la página web venezuela-news.com, en YouTube, Instagram, Twitch y X, nuestro perfil, @circuito VN Radio. Llegamos a ustedes gracias a El Páramo, frescura que nace de las alturas. Para escalar cada reto del día necesitas la mejor hidratación. Agua El Páramo te trae la pureza que nace en las alturas para darte la energía que necesitas en tu camino. El Páramo, frescura que nace en las alturas. 2:04 de la tarde, en sintonía de En Contexto Radio, espacio de Venezuela News, de nuestra emisora, para revisar temas de la actualidad de interés internacional. Uno de ellos, durante esta hora, vamos a revisar en profundidad con nuestra invitada Andreina Tarazón, directora del CEDES, del Centro de Estudios de Economías Emergentes, lo relativo a la República Popular China, que este 1 de octubre celebra el Día Nacional de China, esto con motivo de los 76 años de la fundación de la República Popular de China. Se celebra durante una semana una programación de eventos oficiales y al mismo tiempo se registra 8 días, una semana, 8 días de vacaciones en China. Una gran movilización interna, se habla de unos 28 millones de viajes durante esta jornada, superando el registro de la misma fecha del año anterior. Asimismo, en otros indicadores de movilización a través del sistema ferroviario muy complejo y eficiente y rápido en China, asimismo las demandas o el uso de los servicios turísticos, los hoteles, mucho turismo cultural se está registrando o se registra en esta etapa, en esta semana de asueto en China, que significa un importante motor o paréntesis que impulsa el consumo interno de ese país, lo cual da una señal de la confianza de las personas y de su capacidad de consumo en este tramo de estos 8 días de asueto en China, el cual ha sido de manera profusamente explicada, ha sido divulgada en portales y medios oficiales chinos como el Global Times, que dan cuenta de la buena salud de los indicadores económicos de China, esto a pesar de las medidas de boicot comercial, de aranceles, de todas estas iniciativas unilaterales por parte de los Estados Unidos para contener el progreso y el desarrollo de China. Sobre este y otros temas vamos a estar abordándolo con nuestra invitada especial, Andreina Tarazón, acá en el estudio con nosotros. Ella es directora del Centro de Estudios de Economías Emergentes, con especial énfasis en el conocimiento sobre la economía y la política interna de China, sobre qué pasos, qué decisiones, qué reformas ha hecho la República Popular China en los últimos tiempos para transformarse en ese lapso de 76 años en un país muy grande, muy poblado, pobre y atrasado, en ahora el principal referente, principal factor de dinamizador de la economía mundial y también de la innovación. Hay un detalle importante
sobre China, y es que hay un ranking de tecnologías críticas que realiza un tanque pensante australiano de siglas ESPI, que da cuenta que de 64 renglones de tecnologías críticas que incluyen defensa, inteligencia artificial, biotecnología, innovación, ciencia, espacio, una diversidad de estos espacios o renglones, de 64, 57 son dominados por China. Pero lo importante o significativo de este dato es que durante el periodo de 2003 a 2008, China apenas dominaba o era vanguardia en 3 tecnologías críticas de 64. En menos de 20 años pasó de 3 a dominar 57. Y en el mismo periodo Estados Unidos dominaba 60 de las 64 tecnologías críticas y en la actualidad apenas domina 7, lo cual da cuenta de cuánto ha cambiado el mundo en menos de 20 años y mucho de ese progreso está del lado de China. Les recordamos que también estamos a través de las redes sociales, nuestras compañeras por aquí llevándoles la actualización a todos ustedes, a todos los usuarios, sobre la programación de Venezuela News y de En Contexto Radio. Hoy abordando los 76 años de la fundación de la República Popular China, el Día de China, y vamos a hablar sobre los avances de esta nación asiática, principal potencia económica y comercial del mundo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. 2:12 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Les anunciaba que íbamos a tener acá en el estudio como invitada especial a Andreina Tarazón, directora, presidenta del Centro de Estudios de Economías Emergentes, CEDES, vuelve a estar con nosotros. Hace que como un año estábamos hablando también sobre China. Hace un año o un poco más. O un poco más. Sí, el tiempo pasa volando. Como volando ha pasado el tiempo también para China y ha hecho cosas asombrosas en tan poco tiempo. Vamos a aprovechar justamente esta fecha de los 76 años de la fundación de la República Popular China, hace 76 años, y lo que es en la actualidad. Lo decía antes de ir a la pausa, hace 76 años China era un país muy poblado, pobre y atrasado. Y resulta que en menos de un siglo se ha colocado a la vanguardia de la innovación, la economía, la tecnología y la diplomacia. ¿Cuál ha sido la fórmula, si se puede sintetizar, si se puede desarrollar en este espacio, para que China dé ese inmenso salto en este 2025? Es así, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y saludamos a esta hora a quienes nos escuchan. Justamente hoy que estamos conmemorando 76 años de la fundación de la República Popular China, es bien oportuna la ocasión para, desde Venezuela, reflexionar un poco cuáles han sido esos pasos, cuáles han sido los retos que ha tenido en el camino este país que hoy se disputa el puesto de la primera potencia de economía mundial con los Estados Unidos, pasando de ser, como tú bien dices, un país en vías de desarrollo o subdesarrollado para inicios del siglo XX, para mediados del siglo XX, y que hoy ha logrado posicionarse como una potencia en lo productivo, como no solamente destino, sino también como origen de inversión extranjera, en su desarrollo tecnológico, innovación productiva. Pues China hoy en muchísimas variantes termina dándole al mundo una gran lección de cómo las reformas aplicadas a un país, digamos, con cimientos muy sólidos, y creo que allí pudiésemos hablar un poco de la fórmula de la República Popular China para haber crecido de manera tan vertiginosa. Podemos encontrar una de las principales, que para mí es la solidez de su sistema político, que además se ha encontrado la base de la necesidad de que todas las fuerzas políticas del país estuvieron y están cohesionadas con un ideario
de potencia nacional, y eso les ha permitido tomar decisiones bajo la firme creencia de que China es una sola, de que China tiene la capacidad y el derecho al desarrollo, y que frente a cualquier potencia extranjera, frente a cualquier dinámica internacional, China ha colocado los intereses del pueblo, y además eso se basa mucho en su composición cultural. China es una cultura milenaria que además tiene un principio filosófico muy arraigado entre su gente y entre sus políticos, que es la importancia del bien común, que tiene que ver mucho con esta filosofía asiática, el confucianismo, que se confronta muchísimo con la filosofía del individualismo de Occidente, de la cual nosotros somos un poco hijos, ¿no? E hijas. Y creo que esta ha sido una de las bases más sólidas, porque fíjate que China, antes de esta última etapa de declive, que es finales del siglo XIX y toda la mitad del siglo XX, China fue por milenios y por centenios, en esa historia milenaria de 4.000 años, fue durante muchísimo tiempo una potencia comercial o mercantil en el mundo de ese momento, y que justamente había como una necesidad en su dirigencia política desde principios del siglo XX, cuando, digamos, se configura la República China, no la República Popular, que hay que decir que es el proceso que da al traste con las dinastías, con la dinastía china a principios de 1900, había siempre la idea de que China tenía que volver a tomar su posición en el mundo. O sea, esa China milenaria, esa China que de alguna manera fue una gran fuente del comercio internacional en los siglos pasados, tenía que volver a tomar su posición en el mundo. Entonces ahí encontramos, antes de la República Popular China, toda la construcción de un ideario político que luego van a confrontarse internamente por la definición de cuál es la vía al desarrollo, si es el socialismo o el comunismo o qué es. Aunque luego esas fuerzas se confrontan, siempre vamos a encontrar en la dirigencia china post-monarquía o post-dinastía, vamos a encontrar un ideario muy sólido respecto a la defensa del país. Y yo creo que eso es fundamental y clave para que un país se desarrolle, y que de hecho hace que cuando se da la invasión japonesa haya, digamos de alguna manera, una deposición de armas en lo que ya había sido como una guerra civil antes de 1949 para defenderse frente a la agresión japonesa, que son lecciones que hoy nuestro país debe tomar. O sea, la importancia del espíritu nacional y la importancia de que una vez que tomas el poder político, como se hizo en China, bueno, lo primero que tienes que identificar es que si tu problema de desarrollo es un problema que no se resuelve en corto plazo, sino que es un proceso, es un tema que se resuelve de largo plazo, necesitas sólidas bases políticas, instituciones fuertes. Allá el Partido Comunista de China también ha jugado un rol importante, y siempre se ha apostado a que la definición estratégica del proyecto de largo tiempo, que es a pesar de que sus planes son quinquenales cada 5 años, su sistema, digamos, de conformación del Poder Ejecutivo es de 10 años, y los proyectos de desarrollo son de 50, 100 años, y creo que el debate dentro del seno del partido, como orientador de la sociedad, ha jugado un rol importante. Luego, más adelante, vamos a hablar de esas características particulares, pero para mí, de las más importantes en la fórmula es sistema político que permita un plan de largo plazo para el desarrollo. Bien, son las 2:19 de la tarde, estamos conversando con Andreina Terazón, directora del CEDE, Centro de Estudios de Economías Emergentes. Y importante remarcar lo que mencionabas con respecto a la visión de la cultura china sobre la unidad como nación para preservar su territorio y soberanía, que fue uno de los factores que intervinieron en ese debate previo a lo que se conoce en el Occidente como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, y en el contexto de la ocupación japonesa. Hubo un debate entre nacionalistas y comunistas que se enfrentaban en la guerra civil china, de que había que deponer por ese lapso las hostilidades entre las dos facciones para enfrentar un adversario común, que en este caso era la ocupación, el imperio militarista japonés, la expresión fascista o nazista de aquel contexto de Japón, que ocupó buena parte del territorio chino. Bajo ese concepto de unidad, del Frente Unido chino, lograron el objetivo de vencer a Japón y dar una importante contribución a la derrota global en contra del fascismo. Por eso que ellos también honran
la fecha que se cumplió hace poco, sí, el 3 de septiembre, los 80 años de la victoria del pueblo chino en contra de la guerra de agresión japonesa y la segunda guerra antifascista. Así. Es una lección que, como bien apuntas, tenemos que remarcar en estos tiempos en que se nos quiere amenazar, asusar con un conflicto, y hay factores internos que parecieran estar coqueteando, sobando una idea como esa sin saber las consecuencias que eso pudiese generar. Vamos a hablar al regreso, que nos toca hacer una pausa, sobre un concepto, una definición que me parece interesante que tiene China y con la cual hemos tenido como contacto, lo que hemos podido leer sobre ello y las intervenciones de Xi Jinping, sobre la sociedad modestamente acomodada. Okay. ¿Cuáles son los objetivos de una sociedad modestamente acomodada? Si a pesar de todas estos avances que ha conseguido China no ha llegado a ese estadio, imagínense cuando consigan ese tope o ese nivel en donde todos puedan vivir en una sociedad modestamente acomodada. 2:21 de la tarde, en minutos estamos de vuelta. 2:25 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM en Caracas. Estamos conversando sobre los avances, el progreso de China en el contexto de los 76 años de la fundación de la República Popular China. Estamos conversando con Andreina Tarazón, directora de SEDE, Centro de Estudios de Economías Emergentes. Y una economía emergente así es catalogada China, pero sin embargo tiene características de un país que está por encima de lo que se conoce como el mundo desarrollado. Un país que también viene desarrollando un concepto interesante que lo adelantábamos antes de ir a la pausa, de una sociedad modestamente acomodada, que es el objetivo del Estado chino y de su sistema socialista con características chinas. Pero háblanos un poco sobre ese concepto de la sociedad modestamente acomodada. Es un objetivo que todavía no han alcanzado a pesar de las características de desarrollo que ya posee China. Sí, Carlos, hay un tema interesante, cómo abordar este asunto desde la mirada de China, de sus políticos. Tiene que ver en que justamente para ellos, como debe ser para cualquier gobierno del mundo o para cualquier partido, la economía no es un fin en sí mismo. La economía finalmente es un instrumento para lograr un objetivo superior que no es otro que los seres humanos vivan bien, con dignidad, con derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la recreación, a los derechos humanos fundamentales. Y esta definición o este aclaratorio es muy importante porque suele pasar a veces en la historia que podría algún gobierno, algún partido, alguna corriente política en un país plantear la economía como un fin en sí mismo, y por eso se pudiesen tomar decisiones o se pudieran perfilar proyectos de largo plazo cuyo objetivo o sentido no es el bienestar de la población, no es el bienestar humano. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa puede pasar. Cuando te refieres a un fin en sí mismo, es desarrollar la economía y sus indicadores macroeconómicos, pero que esto no tenga alguna incidencia o impacto en la gente. Exactamente. Y allí es donde nosotros pudiéramos diferenciar o aclararle a esa gente, digamos, muy desde la izquierda radical, que plantea que China es un país capitalista, radicalmente capitalista o neoliberal. Pudiésemos nosotros con cifras decir que un país que haya tomado dinámicas del comercio internacional y del mercado para hacer crecer su economía, pero que además esa economía ha logrado sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza, evidentemente no puede ser comparable con un modelo económico, político y social netamente capitalista o neoliberal, donde las relaciones sociales de producción, donde las relaciones económicas y comerciales no necesariamente han redundado en que su población viva bien, y ejemplos tenemos en el mundo múltiples. Comencemos por los Estados Unidos. Entonces allí hay un elemento básico muy importante, y es que la dirigencia china entiende que su modelo, sus reformas, su apertura con el mundo y cada una de las cosas que ellos han venido haciendo en términos tecnológicos, incluso en su posición diplomática en la arena internacional, tiene que ver y tiene efectos con que evidentemente su población viva bien, porque es la única manera que ellos identifiquen
que el sistema y que el modelo sea legítimo. O sea, en China el Partido Comunista como guía, digamos, de la sociedad toda, o el gobierno y el Estado chino, hoy goza de una legitimidad muy importante porque la gente siente satisfechas, digamos, sus aspiraciones inmediatas. 800 millones de personas de la pobreza es así. 30 años, ¿no? Desde hace mucho más, desde el inicio incluso de la República Popular China, hace 76 años, en algunas etapas ha sido más, ha sido menos, pero por ejemplo pudiéramos decir que en la época de Mao Zedong, en esa época que finaliza en 1978, digamos, esta etapa inicial, pudiéramos decir que China logró salir del analfabetismo, o que logró construir un sistema de vivienda o un sistema de protección social importante. Por eso cuando le damos una mirada a las reformas en China o a su crecimiento, debemos tratarlo de dar de manera integral, incorporando el valor que cada actor y que cada proceso le aportó a la China que hoy conocemos. No pudo haber, y esto lo reafirman y lo confirman muchos teóricos, muchos estudiosos de China, no pudo haber un proceso exitoso de reformas después del 78 sin que hubiesen condiciones preexistentes que se consolidaron en la era que va de 1949 al 78, pero también hay otro elemento más preexistente aún, que son las condiciones culturales del pueblo chino, que han permitido la conformación de su sistema de gobierno, y que imagínate gobernar un país de tantos millones de personas, lo difícil que fuese sido si no existiese este elemento cultural. Así que es una mezcla de cosas, es una mezcla de elementos, pero sin duda China hoy logra ser un faro de luz, una guía, un ejemplo del mayor proyecto exitoso de reforma, de transición y de consolidación de un modelo que no solamente es económico, es político y fundamentalmente es social. Y me parece que este concepto de la sociedad modestamente acomodada viene a dar respuesta también a esta idea del sueño americano desde Occidente, al individualismo, al que si quieres puedes, o a estas ideas metafísicas del éxito que nos venden en Occidente, que solamente con voluntad individual tú puedes ser rico y puedes tener muchos bienes y vivir bien, descontextualizado de las condiciones económicas y políticas de un país, de un estado, en donde la meta es que todos vivamos bien. Y creo que allí es muy interesante profundizar estos conceptos, porque también muchos de Occidente, durante el siglo XX, se hizo una propaganda muy anticomunista o muy contra la izquierda de que nosotros amamos vivir en la miseria, por ejemplo, o que el progresismo, la izquierda, el comunismo, el socialismo, su ideal principal es la miseria y es la escasez, cuando es absolutamente todo lo contrario, es que todos y todas podamos vivir bien. Y un ejemplo de ellos ha sido el desarrollo justamente de China, que en el contexto del gobierno de un partido comunista, con un sistema, modelo económico que creo que Rusarín dice de orientación socialista, sí. Como para salir al paso un poco a ese debate que ya mencionabas, que si es capitalista, neoliberal o no, y que viene justamente una acusación de sectores radicales de la izquierda que en el caso de China no toma en consideraciones también los aspectos, el debate interno y las consideraciones que dentro de China hicieron para reformular el marxismo en el contexto de las condiciones de China. Por eso que también creo que acuñan el término del socialismo con características chinas, de una China también abierta al mundo a pesar de sus características culturales muy marcadas. No es un país que se ha cerrado a la innovación, que no se ha cerrado a la apertura y el intercambio con el mundo. Han remarcado que el mundo necesita mucho de China, pero que también China necesita mucho del mundo, y creo que en esa dirección avanzan también muchas de las iniciativas del presidente Xi Jinping, de iniciativas de gobernanza global, iniciativas de desarrollo global, todo en función de una comunidad de destino compartido. Hay incluso una semántica desde el Partido Comunista de China y desde Beijing, que es mucho más amigable y amable hacia el resto de la comunidad internacional o mayoría global que la que puede tener el Occidente. Sobre estos aspectos semánticos y esta política más inclusiva también va buena parte de esa proyección de una nueva China que ya va dejando
a un lado esa guerra comunicacional que la ha estigmatizado a una replicadora de manufacturas baratas, a un país que todavía hay gente que piensa que es atrasado y como que no ha visto las publicaciones de las ciudades de ese país. Coméntanos un poco sobre ese aspecto. Sí, totalmente. China hoy no nada más representa desde el punto de vista académico, teórico, político y filosófico un modelo que hay que estudiar, evidentemente, por sus características particulares, por el salto que han logrado dar en muy corto tiempo, sino que además también ha desarrollado una política internacional levantando unas banderas importantísimas para el sur global y para las economías en vías de desarrollo, que es el derecho al desarrollo. Y a mí me gusta mucho este concepto del derecho al desarrollo, porque es una de las principales banderas que tenemos que levantar desde América Latina y desde Venezuela. Una bandera que vamos a desarrollar en la próxima parte. Una pausa breve, Ricardo, nos corresponde 2:35 de la tarde. Estamos conversando con Andreina Tarazón sobre China, sobre esta propuesta, esta filosofía del derecho al desarrollo y la prosperidad compartida. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. 2:39 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, conversando con Andreina Tarazón. Estábamos desarrollando justamente el concepto chino de derecho al desarrollo y la prosperidad compartida. Muchas de esas definiciones y conceptos desarrollados por China para efectos de su crecimiento interno como país, como en el ámbito político y económico, pero también proyectado al mundo. ¿En qué consiste este concepto de derecho al desarrollo y prosperidad compartida? Sí, Carlos. Por China. Frente a una gobernanza global tradicional como la conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, el polo ganador de alguna manera se reparte el mundo y empieza a constituir sus instituciones del comercio internacional, de las leyes internacionales. Obviamente que viene a afianzar una realidad económica que antecede a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es que cómo se conforma el mundo a partir de las potencias colonialistas y de los países que quedamos en la periferia, digamos, víctimas de ese colonialismo, que además trajo consigo extractivismo de nuestros recursos humanos, que nos dejó un poco alejados en términos de tiempo de la posibilidad de desarrollo tecnológico, de desarrollo de nuestras ciudades, de interconexión comercial, de participación en las cadenas globales de valor, que evidentemente mientras tu país exporte más materia prima transformada en bienes intermedios o finales, tienes mayor capacidad de captar recursos del mundo. Obviamente que a partir de esta composición global, quedamos entonces de América Latina, Venezuela, regiones como la región africana, lo que fue China en su momento, Vietnam, el sudeste asiático, quedamos en una posición en la que pareciese que esta condición es una condición eterna. Digamos, de ahí surge la teoría del eternismo económico, de que así como se conoció el mundo, así el mundo va a seguir su trayectoria. Y justamente en ese sentido empezamos a diagnosticar y a evaluar que si no hay un cambio en los patrones de las relaciones internacionales entre los países, si no hay un cambio en la composición del Producto Interno Bruto Nacional, de nuestras condiciones, de nuestra fuerza, evidentemente una de las cosas que se va a perpetuar no es en sí misma la posición que juegan los países, sino es la perpetuación de la miseria, la perpetuación de la pobreza, y allí nosotros pudiésemos evaluar, por ejemplo, la situación que tiene China o el modelo chino frente a la India. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, la India. Cómo el desarrollo económico de un país que tiene tantas millones de personas, recordemos que la India ya superó a China como principal o primer país poblado del mundo, cómo el crecimiento nunca es suficiente si tú no tienes condiciones nacionales y luego condiciones internacionales. Pero entonces luego hay un conjunto de reglas y un conjunto de relaciones asimétricas que tienes que ser capaz de romper, y eso no se hace de manera individual, se hace de manera colectiva, sobre todo, por ejemplo, cuando el derecho al desarrollo viene marcado por la
sobreutilización en el siglo XX y en lo que va de siglo de los recursos con los que dispone el planeta de solo unos pocos países. Por eso nosotros desde Venezuela y nosotros debemos levantar nuestro derecho al desarrollo a partir de que seamos competitivos y de que tengamos derecho, por ejemplo, a comerciar con el mundo nuestro principal producto de exportación, que puede ser el petróleo, pero que además justamente en el campo energético luego hay algunos chantajes que para mí finalmente son narrativas instaladas en algunos sectores políticos nacionales en América Latina, donde se plantea, por ejemplo, que por el cambio climático países energéticos como Venezuela o como Ecuador mismo plantean es el antidesarrollo como alternativa a lo que existe en el mundo, cuando realmente lo que tenemos que avanzar es a un esquema equitativo en el cual los países que ya se desarrollaron y que han sobreusado y sobreexplotado nuestros recursos nos den ahora la oportunidad a los países que no lo hemos hecho para poder usar nuestros recursos naturales e ir a comerciarlos con el mundo. Y creo que en ese sentido China ha venido planteando un elemento fundamental, que es que todos los países somos necesarios en la relación comercial. La autarquía es realmente un concepto imposible en el mundo actual y siempre lo ha sido, simplemente porque hay países que se han especializado en la producción de algo por condiciones climáticas, por condiciones demográficas. Fíjate tú que China, por la cantidad de personas que viven allí, es un país que tiene muchísima competitividad en industria manufacturera y en mano intensiva y en industria intensiva de mano de obra, por ejemplo. Entonces tú tienes y ahora en talento e innovación, porque aparte no es solo mano de obra barata, sino que también tiene mano de obra calificada, lo cual es un plus. Exactamente. Entonces allí lo que hay que apostarle es por una nueva visión de mundo donde sea equitativo, donde por ejemplo las reducciones de emisión de gases de efecto invernadero no se le puede imponer de manera igualitaria a todos los países, sino que los países de Occidente, que además son los mayores contaminantes del planeta, hay que decirlo, hay una narrativa que acusa a China como el principal contaminador del planeta, pero no es así. Cuando hacemos un análisis per cápita, obviamente que países con muchísima menos población emiten una cantidad de gases de efecto invernadero enorme, y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. ¿Cuál es la idea de mundo? ¿Y qué significa para mí vivir bien? En la filosofía de Occidente, para ti vivir bien es el individualismo en el cual puedes tener 6 yates, puedes viajar en avión y en avioneta todos los días, si sea de ciudad en ciudad, puedes tener 8 carros, o sea, puedes tener un estilo de vida que no es sostenible colectivamente en absoluto. O tener una élite de supermillonarios con respecto a otros países, eso te hace la primera economía un país más desarrollado que otro. Exactamente. Justamente te quería preguntar sobre este concepto, porque siempre se habla de China como la segunda potencia económica, que está muy poco de superar a los Estados Unidos, pero entiendo que hay un renglón en el cual es primero que supera a los Estados Unidos, que es la capacidad de compra per cápita. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué eres primero en capacidad de compra de tus ciudadanos, pero no en el PIB global para superar en el caso de los Estados Unidos? Un país que estamos viendo, de acuerdo a indicadores de tecnología crítica, se está quedando rezagado, y por ende mucha tecnología e infraestructura a lo interno de los Estados Unidos está quedando muy atrás con respecto a China. Es así, y sobre lo que estás diciendo tenemos un ejemplo muy palpable de acuerdo a unos estudios muy recientes que tiene que ver con la capacidad adquisitiva del joven chino o de la pareja joven china para adquirir una vivienda versus las condiciones y la capacidad adquisitiva real de una pareja joven estadounidense para adquirir vivienda. Y resulta que en ese análisis comparativo, para un joven chino es mucho más accesible, a pesar de que, por ejemplo, en China la tierra es propiedad estatal. Esto no limita a que las personas tengan efectivamente derecho a la vivienda, y entonces allí entramos en estos temas principales o secundarios sobre los elementos vinculados a la propiedad, que en China no limita en absoluto el derecho de las personas, por ejemplo, a tener una vivienda o a desarrollarse naturalmente frente a la posibilidad que tiene los Estados Unidos, de manera que, como tú dices, sí, aunque
por tamaño de su Producto Interno Bruto. Digamos, Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo, obviamente que China, por la capacidad adquisitiva de su pueblo para adquirir vivienda, bienes y servicios, vehículos, etcétera, está muy por delante en estos términos de los Estados Unidos, y además eso responde a una política nacional en la cual en las primeras etapas, aunque China hizo grandes esfuerzos para fomentar las exportaciones, para atraer inversión extranjera, para acumular unas reservas internacionales en divisas importantes, luego ellos han venido planteándose el crecimiento de su mercado interno, o sea, aumentar la capacidad del chino y de la china de a pie y común para consumir más en China. Entonces allí es el resultado de una política también de abaratamiento de insumos. Por ejemplo, recuerdo el año pasado que visité China, la cantidad de créditos que se otorgan a las familias para adquirir vehículos eléctricos, que por cierto es otra de las grandes innovaciones o de los elementos que China trae estos últimos años para ofrecer al mundo como la principal fábrica mundial de carros eléctricos familiares y comerciales, que más viene apostándole a un tema que desde Venezuela como potencia energética tenemos que mirar muy de cerca, que es la transición energética, y que China hoy es pionero también en energías limpias. Entonces resulta que hasta el gobierno en China subsidia el primer año de la compra del vehículo la carga eléctrica sin ningún pago para fomentar el consumo de vehículos por parte de la población china, de manera que ahí hay un diferencial enorme que además está en relación con lo que ya hemos dicho, un modelo que le apuesta a que la gente viva bien, un modelo que apuesta al crecimiento interno, y un modelo que da el traste con esos países donde hay una élite de súper ricos y que pueden haber buenos números de una salud económica positiva cuando realmente ese cuerpo tiene gangrena y sufre de absolutamente todo, fundamentalmente porque hay producción de riqueza, pero no hay distribución de riqueza. Creo que ahí hay una clave importante. China aumenta su producción de riqueza en el tiempo y con ese mismo ritmo crece su capacidad de distribuir riqueza. Justamente radicaría la diferencia en la capacidad de distribuir en la mayor cantidad de personas posible justamente esos beneficios del desarrollo y la prosperidad, y no aquella visión compasiva del derrame, que lo que le sobra a los ricos le va a caer a las personas. Exacto. Y eso es lo que va a redundar en el desarrollo. 2:50 de la tarde, hemos llegado ya al final de este espacio en Contexto Radio, esta conversación interesante con Andreina Tarazón. Se nos quedan muchísimos temas que quería abordar. Vamos a ver si más adelante sobre la economía real y la economía financiera. Estados Unidos domina la finanza, domina la moneda, pero le falta mucho de la economía real para fabricar las cosas tangibles. Es uno de los aspectos, su talón de Aquiles en la actualidad. Es así. Un país que pasó de tener el 47-48% de la capacidad productiva en 1945, tiene ahora 16-17%. Y una China que era un país atrasado hace 76 años, ahora está en víspera de convertirse en la fábrica del mundo. El 50% de las capacidades manufactureras del mundo para dentro de 5 años estarían concentradas en China, lo que da cuenta, daría el traste de toda esta intención deliberada de la guerra comercial, económica de los Estados Unidos para tratar de contener a China. Si esa situación no estuviese planteada, imagínense, tal vez no serían 50, sino 60% la proyección de China, pero sin embargo no han podido detenerla por las características que nos has compartido sobre el sistema, la filosofía, la política, la economía de China, que avanza a pasos agigantados. Hemos llegado al final, 2:51 de la tarde. Estuvimos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, producción del espacio Daniela Ochoa, en los controles Ricardo Miranda y David Navas allá en el control del streaming. Nuestros puntos de contacto en las redes sociales: en Facebook Venezuela News Radio, en Telegram VN Radio en Vivo, nuestra página web venezuela-news.com, @circuito VN Radio en YouTube, Instagram, Twitch y X. Y llegamos a ustedes gracias a El Páramo, frescura que nace en las alturas. Una pausa, un sorbo de bienestar. Con agua El Páramo sientes la pureza que viene directo de la naturaleza. Es la hidratación perfecta para reconectar contigo. El Páramo, frescura que nace de las alturas. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.